Algunas veces en nuestro escenario a Norman Soria, y él nos va a hablar de fisioactivación vegetal de los cultivos a través de nanopartículas de plata y cianobacterias. Para comentarles algo sobre Norman, él es ingeniero agrónomo, graduado de técnica de Ambato, es maestro, ¿cierto? Magíster en el Colegio de Grados de Montecillo, México, y tiene muchísima experiencia en el ámbito de la fruticultura. Es más, él fue mi profesor de fisiología vegetal y fruticultura hace muchos años, ¿no te acuerdas? Aquí en la USFQ, también fue profesor de la USFQ por un periodo. Él ha sido profesor de algunas instituciones, la Central, la Técnica de Ambato, la ESPOL, la ESPE por mucho tiempo, el IASA, ¿no es cierto? Y ha impartido conferencias de mucho tiempo, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, todo el carisma, toda la investigación y todo el conocimiento. Con ustedes, Norman Soria. Por favor, un aplauso. Bien. Primeramente, muchas gracias a la Universidad de San Francisco por haberme permitido estar una vez más con ustedes, sobre todo el agradecimiento al doctor León, que hace posible estos eventos, y también a quienes auspician, en este caso el grupo BOS, y participación acá. Y un saludo cordial a quien fue mi asesor en el programa de fruticultura que está visitándonos aquí, el doctor Daniel Díaz Montenegro. Entonces yo voy a centrarme exactamente ahorita en lo que va a ser mi temática. Yo les voy a hablar un poco de lo que son las nanopartículas de plata y las cianobacterias como una nueva tecnología que se está utilizando mucho en varios países para el desarrollo de nuestros cultivos. Lo que ven aquí, por ejemplo, es una plantita de mandarina de 17 meses de edad que ya fueron tratadas tanto con nanopartículas como con cianobacterias. A nivel de introducción, para que entiendan de que estamos gentes de diferentes niveles de conocimiento, lo que vamos a hablar son de partículas tan pequeñas que pueden tener tamaños como los que vemos aquí de 1 nanómetro o de varios nanómetros, y que lógicamente son partículas tan pequeñas que pueden literalmente atravesar la cutícula de cualquier planta. Entonces vamos a hablar de este mundo diminuto de las partículas de plata, que es de lo que yo voy a tratar en estos 40 minutos. Hay varias formas de conseguir que se hagan nanopartículas. Actualmente en México, por ejemplo, están trabajando mucho en utilizar especies, tanto de hongos, algas, etcétera, plantas, extractos de plantas, para hacer que la plata se vaya reduciendo, que se generen núcleos de plata, que luego se estabilizan y que luego estos núcleos de plata ya no van agregándose, no van haciéndose de más tamaño, sino más bien todo lo contrario, de más pequeños tamaños, y a esto es lo que denominamos entonces nanopartículas de plata. Pero hay otros procedimientos también que son interesantes, que con extractos de plantas se puede hacer el proceso de que la plata se haga tan pequeña que pueda llegar a tamaños como los que vemos aquí, con varias especies de las que se extraen extractos, como por ejemplo el té verde, nogal, manzana, mora, nuestra mora de Castilla, del Ecuador, por ejemplo, ajo, etc. Es decir, hay varias metodologías para poder hacer nanopartículas de plata. También se está trabajando mucho con hongos, y por ejemplo aquí tengo los resultados de que con varias especies de tricoderma se están logrando nanopartículas con los tamaños que vemos aquí, las formas que están descritas. Realmente el tema es bastante largo y por eso voy pasando rápidamente, al menos esta parte introductoria, porque queremos meternos un poquito más en la fisioactivación. ¿De dónde viene el concepto de que hay que utilizar o que debemos meternos al mundo de las nanopartículas de plata? Se han hecho muchos experimentos y sobre todo ya se ha probado de que, por ejemplo, la vida en florero de ciertas flores, rosas, etcétera, se puede alargar muchísimo, por ejemplo, en este caso de 10 días a 19 días, que es prácticamente casi duplicar, con la adición de nanopartículas de plata. Si las nanopartículas de plata nacieron en el concepto fisiológico de controlar lo que sería la fisiología post cosecha, controlar la respiración, controlar la producción de etileno, que es la que les lleva al deterioro a todas las especies. También vale la pena meternos en este mundo de que hay dos métodos prácticamente ahorita que masivamente se hacen nanopartículas de plata. Un método químico mediante el cual vemos aquí la reacción, ¿no es cierto?
El nitrato de plata es separado en dos compuestos que serían la plata pura y el nitrato por otro lado, y eso se hace a nivel de laboratorio, haciendo de que las partículas se vayan aislando. Pero de lo que yo voy a hablarles un poco más ahorita es de este nuevo concepto de la plata en forma electrónica. Y la plata en forma electrónica se logra a través de lo que sería un proceso bien parecido al que hace también la fotosíntesis con la luz, que es fotólisis. Pero en este caso lo que se hace con la plata es bombardear, ¿no es cierto?, con electricidad, con corriente, bombardear para que un ánodo y cátodo vayan haciendo que la plata se haga pedacitos, si cabe el término, se vayan haciendo micropartículas de plata, y que estas micropartículas de plata son controladas a través del tiempo, amperaje, etcétera, y se logra tener partículas posiblemente más pequeñas que lo que hemos visto ahorita, 100 veces más pequeños de todo lo que se ha logrado. Es decir, este método electrónico posiblemente es la innovación. Pero metámonos al mundo de qué hacen las nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata hacen un montón de cosas. Como todos los que nos gusta la plata, con la plata se puede hacer un montón de cosas. Entonces, se controla la producción de etileno, que es la base de donde nació el concepto. Se modifica el balance hormonal, y es lógico, porque si se controla la producción de etileno, el balance hormonal de una planta ya no va a ser el mismo que si tenía todo el etileno, ¿no es cierto? Hay control de bacterias, hongos, virus en la agricultura, se modifica el balance y el exceso de la producción de ácido abscísico. Porque como todos los buenos se llevan con los buenos, los malos se llevan con los malos. Cuando el etileno se produce en gran concentración, también le apaña, le acompaña el ácido abscísico. Es decir, para que ocurra, por ejemplo, un estrés en una planta, tiene que subir mucho la concentración de etileno y también tiene que subir mucho la concentración del ácido abscísico. Y eso es lógico para entenderlos. Las plantas primero se ponen amarillas cuando están intoxicadas, cuando están estresadas, cuando les falta agua, cuando tienen mucha agua, cuando el técnico llegó mal genio, etc. Entonces, este ABA más el etileno son los que les llevan al deterioro y a la muerte de las plantas. Hay control de plagas con otros mecanismos diferentes a los plaguicidas. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar más adelante cómo interviene ahí el cobre. Por su diminuto tamaño, la simple interacción de una nanopartícula con el patógeno hace de que se produzca su inhibición. Liberan cobre necesario para la producción de etileno. Para que se produzca etileno se necesita una molécula de cobre. Pero como interviene la plata, el cobre queda bailando y libre. Y el cobre bailando y libre sirve para que no se produzca la unión enzima metal con el cobre, sino con la plata. Y prácticamente el etileno se produce en una concentración posiblemente menos, porque cuando hablamos del etileno tenemos que entender lo siguiente. Tenemos promotores de crecimiento y tenemos inhibidores de crecimiento. Y el etileno, como fisiológicamente yo le decía en aula de clases, no es ni promotor, no inhibidor, ni inhibidor. Y a veces puede funcionar de las dos formas, es decir, a veces puede funcionar como inhibidor de crecimiento y a veces puede ser promotor de crecimiento. ¿Y qué depende de que sea promotor de crecimiento? Que esté en pequeñas cantidades. ¿Y qué depende de que sea inhibidor? Que esté en grandes cantidades. Por eso es que yo a mis alumnos les decía, el etileno hay que considerarlo el bioregulador gay, porque hace las dos cosas, depende de la concentración. Inhibe la acción del metabolismo oxidativo de las auxinas. Por eso es que yo siempre digo, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver mucho con balance. Es decir, tiene que ver mucho con balance hormonal. Y en una conferencia anterior, ¿se acuerdan? Alguien preguntaba sobre ese balance. ¿De qué depende de que un producto se haga bueno para la planta o se haga malo para la planta? Va a depender de la condición en la que está esa planta. Nosotros podemos tener un mismo precursor, por ejemplo, de un promotor de crecimiento como un inhibidor de crecimiento, como el ácido abscísico. Pero ¿de qué depende de que se haga una giberelina o qué depende de que se haga ácido abscísico? Depende de cómo estuvo la planta. Si la planta está bien regada, con humedad adecuada, con luz, con temperatura ideal, va a producirse una giberelina. Pero si es que está atacada por patógenos, si es que está mal regada, si es que está anegada, va a producir un inhibidor de crecimiento. Eso hay que entender que así funciona. Pero la carga positiva de las nanopartículas del grupo atraen en la membrana material, se atraen electrostáticamente, es decir, se unen electrostáticamente.
Y esto, al unirse, por sí solo es tóxica, por ejemplo, para las bacterias, lo que sabemos ahorita. Otro mecanismo es que las nanopartículas afectan la selectividad de la membrana. La membrana tiene que saber dejar cuándo deja pasar un producto adentro de la célula y cuándo no lo deja. Pero, ¿qué sucede cuando las nanopartículas se acumulan a nivel de la membrana? Pierde esa selectividad y, por ejemplo, un patógeno muere porque ya no puede controlar lo que tiene que dejar entrar o dejar salir. Las nanopartículas, al acumularse en la membrana, generan lo que es ROS, o sea, mecanismos que llevan a la resistencia natural de plantas. Es decir, como ven, las nanopartículas están ligadas a un montón de procesos. Los ROS incluyen radicales como los que vemos aquí, inclusive el famoso oxígeno singlet, es decir, se produce oxígeno 2 libre, que al estar libre, por ejemplo, oxida a las bacterias o los compuestos, por ejemplo, de las bacterias. Es decir, en la nanotecnología de plata hay un montón de procesos que son intervenidos a través de las nanopartículas de plata. Causan daños celulares a las biomoléculas como proteínas, lípidos, etc. Interactúan con ácidos nucleicos y por eso es que no se puede dar después replicación celular. Es decir, si le ataca una bacteria, esta no va a poderse multiplicar. Y son evidentes los progresos en la producción de nanopesticidas para el control de diferentes plagas y enfermedades. Últimamente se está trabajando con titanio, aluminio, zinc, ahí están los elementos. Y también la empresa que me está auspiciando también ya tiene inicios de avance tanto con plata, pero también con oro. A futuro vamos a ver si es que eso nos resulta muy costoso, porque el oro es el oro. Pero también, ¿qué pasa con el mundo de las cianobacterias? Las cianobacterias tienen asimismo un montón de procesos en los que intervienen. Aportan aminoácidos que son precursores para la formación de fitohormonas, aportan pigmentos, son considerados biofertilizantes porque tienen elementos tanto mayores como menores, aportan en beneficios tanto para las plantas, suelos, etc. Contienen vitaminas que son cofactores para procesos de fisioactivación vegetal. Las algas son organismos fotosintetizadores de organización muy sencilla, es decir, ayudan al proceso fotosintético. Las cianobacterias, por su tamaño microscópico, tienen que ver mucho con las características físicas, biológicas, fisioquímicas que benefician la nutrición. La espirulina, por ejemplo, una alga verde-azul, es de gran interés debido a su alto valor nutricional. Es decir, tanto nanopartículas como cianobacterias tienen una infinidad de utilización o activación a procesos en las plantas, como por ejemplo, bioestimuladores de las plantas en general, inducen respuestas fisiológicas en las plantas, promueven el crecimiento, mejoran la floración, estimulan la calidad de los productos, prolongan la vida en anaquel, la parte de post cosecha. Extractos de cianobacterias han estimulado la tolerancia de plantas hacia lo que es el rango de estrés biológico, y las cianobacterias están involucradas en la producción de metabolitos tales como hormonas, polisacáridos, compuestos antimicrobianos, entre otros, que juegan un papel súper importante dentro de lo que es la agricultura o lo que es este mundo de la nanotecnología aplicada a la agricultura. Aquí les traigo solamente inicialmente varios resultados que no son míos, sino que para que nos vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Aquí, por ejemplo, se utilizó un consorcio de cianobacterias y aquí se utilizó una cianobacteria específica, pero se probó junto con fertilizantes y con hongos, y aquí vemos las respuestas. Es decir, las respuestas son interesantes y es un mundo en el que vamos a tener que irnos metiendo poco a poco. Aquí están los resultados, por ejemplo, de lo que pasa a nivel de raíz, y tuvimos una conversación muy amena ahorita con Daniel Díaz Montenegro, por ejemplo, respecto a lo que menos conocemos nosotros de una planta, es la fisiología de la raíz. Es decir, aquí vemos los resultados que son interesantes del consorcio. Fíjense, el consorcio, es decir, una mezcla de cianobacterias que estaban en el suelo, produjeron raíces muy interesantes comparativamente con el resto de tratamientos. Esto entonces como una parte introductoria, y ahora vamos a meternos un poquito más a la fisioactivación. Para meternos a la fisioactivación hay que entender que tanto fotosíntesis como respiración son los dos procesos a los que nosotros
vamos a meternos a analizar ahorita, en unos pocos minutos. La fotosíntesis ayuda con la producción de oxígeno y glucosa que la respiración necesita para dos propósitos: para generar la energía para todas las funciones celulares y por tanto de la planta, pero también se libera agua y CO2 que nuevamente entra a un proceso para que sea utilizado por la fotosíntesis. Varios de nosotros, creyentes o no creyentes, dicen que es una planta. Yo entendí después de 66 años de edad que tengo, que el alfa y el omega que andan buscando ustedes está aquí y aquí. Y nosotros somos solo la mitad de una planta porque tenemos solo un proceso respiratorio. Por tanto, si no fuera por las plantas y la fotosíntesis, no estamos haciendo este evento acá. Es decir, el alfa y el omega están en las plantas y allá tenemos que regresar nuevamente. Pero para que ocurra la fotosíntesis se necesita un elemento súper interesante: magnesio. Y ahorita tenemos, por ejemplo, en nanotecnología, magnesio unido a nanopartículas de plata. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos este magnesio unido a nanopartículas de plata? El fotón de luz que llega acá, y las plantas tienen dos tipos de antena, fotosistema 2 y fotosistema 1, el rato que llega la luz son activadas electrónicamente porque tiene que separarse el agua y liberar los electrones. Es decir, las plantas funcionan con electricidad. Pero hay dos fases: una que ocurre en presencia de la luz, que es la fase luminosa, que ocurre aquí en estos tilacoides, y la fase oscura que ocurre aquí fuera de los tilacoides, en este espacio, lo que sería la fase oscura de la fotosíntesis. La fase luminosa de la fotosíntesis tiene que arrancar con dos cosas que a veces nos olvidamos nosotros. Para que el agua se disocie se necesita manganeso. Y cuando Dios repartió a todos sus haberes en la tierra, al Ecuador nos dijeron: démosle buena calidad de luz, pero no les demos mucho manganeso. Por ejemplo, el compañero Daniel Díaz tiene más manganeso en el norte, en México y en Estados Unidos, y también en Chile. Hay mucho más manganeso disponible a nivel de suelo que en el Ecuador. Por eso es que tenemos que partir del manganeso. Si no se disocia el agua, no se liberan estos dos electrones. Y para que se liberen los dos electrones, la luz tiene que chocar en el magnesio de la clorofila. Aquí ya tengo dos elementos que, si están unidos inclusive a plata y que pudieron entrar fácilmente a donde que debían estar estos elementos, van a liberarse dos electrones que van a producir dos moléculas, una molécula de ATP y una molécula de NAD reducido. ¿De dónde nace este NAD reducido? Del hidrógeno que se separó acá. Es decir, el hidrógeno que se separó acá se une al final y forma un NAD reducido. El hidrógeno se utiliza y lo que nos queda sobrando es el oxígeno, gracias al que estoy dando esta aparentemente interesante conferencia. Porque una cosa es cómo tú te ves y otra cosa es cómo te ven los demás. Bueno, yo creo que estoy hablándoles buenas cosas y alguien me diga: ¿qué estás diciendo? Entonces, vamos adelante. Aquí tenemos un tilacoide para entendernos cómo funciona el proceso de fisioactivación. Aquí están los dos fotones de luz que hicieron posible que se formen las dos moléculas, molécula de ATP, molécula de NAD reducido. ¿A dónde entran? A este espacio, ya que no interviene la luz, que se llama estroma, y en el estroma se va a dar el ciclo de Calvin. Y en ese ciclo de Calvin, ¿qué va a ocurrir? Se van a producir todos los azúcares que necesitamos y que nosotros inclusive nos robamos de las plantas, pero las plantas tienen un proceso súper interesante. Las plantas saben guardar cosas. Nosotros ganamos un día X cantidad de plata y ese mismo día posiblemente ya utilizamos todo. Entonces las plantas nos han enseñado a que hay que guardar en forma de almidón. Ahí es donde que tenemos que meternos, pero hay que entender varias cosas. Por ejemplo, la fotosíntesis necesita de una temperatura ideal. La respiración necesita de una temperatura ideal. Si es que yo favorezco la fotosíntesis, se desfavorece la respiración, como ejemplo. Pero también hay un punto de compensación. ¿Qué significa? Si lo que está produciendo la fotosíntesis está utilizando la respiración, es como que yo estoy ganando este día, ejemplo, $200 y me estoy gastando los $200. ¿Qué me queda para guardar en forma de almidón? Nada. Casi todos nuestros cultivos normalmente están en punto de compensación. Pero ¿cómo llegamos al punto de saturación? Ahí es donde que hemos comenzado a trabajar. Por ejemplo, en floricultura hemos comenzado a utilizar todo lo que es la tecnología PCC, planta coloidal y cianobacterias. Y el rato de que todos los fotosistemas estén ocupados trabajando y que la planta esté produciendo a su máxima capacidad, tenemos
los resultados esperados. Por ejemplo, esto es una empresa de aquí del Ecuador, en el que estos brotes, antes de que se utilizaría nanopartículas de plata, normalmente se visten de rojo más tiempo. Estos ya comienzan a cambiar de color porque ya tienen capacidad de hacer fotosíntesis eficiente, por ejemplo, a través de la famosa nanotecnología. Pero ¿qué nomás implica la fotosíntesis? Que el nivel nutrimental tiene que estar adecuado. Y ahí, de lo que hemos hablado ahorita, magnesio, manganeso, más los otros elementos, son súper interesantes. Y cuando el nitrógeno no está en su concentración ideal, se afecta la clorofila. Y la fotosíntesis produce del 90 al 95% de la masa seca. Es decir, si en un experimento me demuestran de que han ganado masa seca, ahí estamos muy bien. Chévere. Pero también la respiración. ¿Qué es la respiración? Oxidación biológica completa para producir energía. ¿Cuánto se produce de energía? A lo bestia. Por cada azúcar, molécula de CH2O6, se produce 673 kilocalorías. Y debo comentarles de que un individuo inteligente debería vivir con 2.500 kilocalorías, lo que significa que nosotros deberíamos vivir con 4 moléculas. Por tanto, están comiendo a lo bestia. ¿Sí? Estamos comiendo a lo bestia. Pero, ¿qué pasa en la respiración? Un poco de la conferencia que también habíamos oído, ¿no es cierto? Si yo le pongo aminoácidos que están presentes en las cianobacterias, yo le estoy ayudando a que la planta no trabaje para producir sus propios aminoácidos, que le lleven al ciclo de Krebs y que vaya a producir ácidos tricarboxílicos. Por ejemplo, ahorita en tecnología PCC, planta coloidal y cianobacterias, tenemos aminoácidos y ácidos tricarboxílicos. ¿Qué estoy haciendo entonces al ponerlo en la planta? Le estoy ayudando a que esto se vuelva súper eficiente. Y a través del ciclo de Krebs se produce toda la energía necesaria para que la planta viva. Y como estamos produciendo la energía necesaria para que la planta viva, entonces se han encontrado que a través del ácido oxalacético en el ciclo de Krebs, ¿sí? En el ciclo de Krebs se producen elicitores, que son compuestos que van a ayudarle a la planta a que se defienda. Por eso acuérdense de lo que vimos, las funciones. Se producen ROS, ¿sí? Especies resistentes de oxígeno, de reacción de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con estos elicitores? Estos elicitores son compuestos activos de naturaleza simple que afectan directamente a las funciones fisiológicas de la planta. Por su naturaleza, por los tipos que hay, por el origen, vemos de que hay endógenos y exógenos. Y dentro de los exógenos, lo más importante ahorita es el trabajar con nanopartículas de plata. Los abióticos, los elicitores abióticos con nanopartículas de plata ya están siendo utilizados desde hace mucho tiempo ahorita y han dado resultados interesantes. Esto es un tema que, por ejemplo, Antonio León domina bien. Ahora tenemos compuestos de calcio que hacen de mensajeros secundarios para que cuando viene una enfermedad le avisen al núcleo de que hay una enfermedad afuera, un hongo que va a atacar, y esta planta responde generando oxígeno 2 y H2O2, que significa moléculas que van a elicitar el proceso de defensa natural de las plantas. Eso está ligado a las nanopartículas de plata. El concepto actual de la fisiología de las plantas y el manejo es: tenemos que partir de un manejo integrado nutricional. Es decir, he hablado bastante del manejo integrado nutricional, los elementos que tienen tanto nanobacterias como, por ejemplo, ahora la tecnología PCC. Hay cobre con plata, hay magnesio con plata, hierro, fósforo, etc. Y eso significa manejo integrado nutricional. Manejo integrado de plagas, que lo sabemos hacer de alguna manera, y sobre todo manejo integrado de cultivos. Si es que yo manejo adecuadamente este concepto, tengo que llegar a la resistencia sistémica adquirida. Ese es el sueño de todos los productores de cualquier cultivo, lograr resistencia sistémica adquirida. Pero también hay que entender que en medio de todo este proceso hay un balance hormonal. Me imagino, no tuve la oportunidad realmente de haber estado aquí, pero le conozco desde hace tanto tiempo a Daniel. Debió haber hablado del balance hormonal. Todo evento en una planta depende de un balance hormonal. Para que se caiga una hoja necesito del balance hormonal. Para que una hoja no se caiga necesito de otro balance hormonal. Para que brote una flor
necesito de un balance hormonal. Para que se abran los estomas, necesito de un balance hormonal. Entonces, en ese balance hormonal, el etileno está metido. Y no se olviden de que puede ser bueno o que puede ser malo. Y por eso es interesante entender el balance hormonal. Yo no me voy a meter y a explicarles esto porque debieron haber visto en bioreguladores. Yo me voy a meter ahora solamente al etileno, porque ahí es donde que está girando todo lo que implica normalmente la nanotecnología. ¿Qué es el etileno? Es un gas descubierto en los años 60 que fue recién aceptado de que es una hormona en forma natural, y esta hormona en forma natural interviene en varios procesos, como por ejemplo uniformizar la maduración de frutos, acelerar la maduración de frutos climatéricos, pero también tenemos que entender que el etileno está presente en todo. Por eso es que yo digo dos cosas a los estudiantes, les decía en aula, ¿sí? La una que ya les dije, del bioregulador Geiger. Y el otro concepto filosófico del etileno es que el etileno está metido en todo lo que no se imagina. La concentración interna de etileno aumenta en el proceso de apertura de las flores, en la senescencia, mediante sistemas de eliminación de etileno. Si yo quito el etileno, entonces la senescencia ocurre mucho más lenta, etc. Para eso se ha trabajado muchísimo tiempo. ¿Por qué procesos pasa el etileno? Metionina pasa por el fenómeno complejo de SAM, ACC sintasa, enzimas formadoras de etileno, y para que se forme el etileno interviene el cobre. Es decir, si en las enzimas formadoras de etileno el ACC se une, las enzimas formadoras de etileno se unen al cobre, se libera el etileno. Pero ¿qué pasa si yo en lugar del cobre le pongo la plata? Las plantas son como las mujeres interesadas. O sea, si le pones un anillo de cobre y un anillo de plata, elige el de oro, hermano. Entonces ya entendemos, tiene más habilidad de unirse a la plata y le deja el cobre bailando. Pero como el cobre queda bailando, no hay que verlo mal, porque el cobre libre, en cambio, mata bacterias. El cobre en la Segunda Guerra Mundial fue descubierto como el mejor bactericida y fungicida del mundo. O sea, tenemos que entender todos los procesos que involucran. Vean, esto no lo voy a hacer muy largo por el tiempo, pero sí les voy a decir que el mismo proceso desde la metionina para llegar al etileno tiene ahorita un control a través de la nanotecnología de plata. Y también hablamos un poquito en el almuerzo porque el cobalto y el titanio también ahorita se está tratando de verlo, y el oro inclusive. Es decir, aquí hay sustancias que hay que seguir investigando como desacopladores para que no se produzca etileno. Ya entendemos de que todo lo que hagas mal en una planta, daño físico, congelamiento, baja temperatura, subida de temperatura, y aquí lo más importante es entender lo que está pasando en nuestro país. Ahorita yo he estado haciendo muchos trabajos con florícolas, y una de ellas me pasa los datos, ¿sí? Florisol me pasa los datos, y han llegado a bajar la temperatura a 2 grados centígrados en algunos lugares, en 1 a -1. Entonces imagínense los estrés que están ocurriendo, que hacen que la planta produzca mucho etileno. Entonces ahí es donde que la nanotecnología puede funcionar como papelito. Ya entendemos que tanto flores y frutas producen una cantidad impresionante de etileno. El etileno es el producto más importante para procesos degradativos. ¿La nanoplata qué hace? La nanoplata impide la acción del etileno. Si esta curva del etileno baja, la curva de la respiración baja. Y si baja la respiración de la curva, las plantas, las flores, los frutos, los órganos duran muchísimo más tiempo. Permanecen más tiempo verdes, permanecen haciendo más tiempo fotosíntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando cosechamos una fruta, hay que entender que el almidón que estaba guardado, que ya habíamos explicado, va dañándose cosas como por ejemplo perdiéndose la firmeza, perdiéndose la acidez, dañándose la clorofila, pero se van formando otros compuestos como azúcares, aromas, antioxidantes, pectinas. Si este proceso lo hago más lento, este fruto va a durarme de pronto por acá, que no está dibujado todavía. Eso es lo que hace el famoso etileno. Cosas interesantes del etileno. La velocidad de formación del etileno puede ser de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 16 segundos. ¿Y qué significa 10 a la menos 12 a 10 a la menos 16 segundos, señores? Significa que hay una planta que nos hizo entender este proceso. Le pusimos mal el nombre científico. Esa planta se llama Mimosa pudica. Mimosa pudica es aquella planta que yo le aplico mi campo electromagnético de la mano y hace como que se muere en ese momento.
Por eso es que hay que entender que el etileno puede ocurrir a lo bestia. A esa planta yo le hubiera puesto el nombre de mimosa impúdica, porque si es mimosa es impúdica, ¿no es cierto? Está mal puesto el nombre de esa planta. Fíjense todo lo que hace el etileno: modifica permeabilidad de membranas, induce a que se produzca más etileno, degradación de la pared celular, generación de aromas, que es bueno, se hacen agradables los frutos, las flores, degradación de clorofila, esto no es bueno, síntesis de pigmentos, de otros pigmentos, deja de ser verde la planta, se hace amarilla, modifica la actividad respiratoria. El etileno está metido en lo que ustedes no se imaginan, pero hay varios mecanismos de control. Por competencia lo hace a través del CO2, pero ahorita lo que más se está utilizando es nanoplata, para que no se produzca, como les dije, la famosa unión enzima-metal. También conversamos un poquito de esto en nuestro almuerzo, que fue interesante, como que me había adelantado a la conferencia. No toqué ese tema, tocaron otras personas, pero qué bueno. El ABG, el AOA, son compuestos súper interesantes, se han hecho pruebas, funciona, etc. El problema de esto, ¿saben cuál es? El costo. Y actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos nanoplata, nano cobalto, nano níquel, es decir, ya hay otras alternativas. Ahorita estoy centrado en la nanoplata. ¿Sí? Cuando ustedes se equivoquen en algo, la planta va a producir un estrés, y ese estrés le va a llevar a que produzca mucho etileno y a que produzca ácido oxísico y el etileno en cantidades industriales. Es decir, los dos se llevan de la mano. Cuando le ven que está subiendo esto, el otro le acolita, dice, detengamos el crecimiento, le detienen el crecimiento. Así funcionan ese par de moléculas, ¿sí? Pero cuando nosotros aplicamos ahorita todos estos compuestos que tenemos, estamos metiéndonos en el factor más importante, que es la parte de la nutrición. Sí es cierto, todos los factores que afectan la fotosíntesis, que no tengo tiempo para revisarlos, están alrededor de la luz, de varios factores, del CO2, el agua, la temperatura, la filotaxia, la genética, el punto de compensación, el punto de saturación, cómo podas una planta, la cubierta plástica que tienes, etc. Pero lo que podemos influir muchísimo ahorita con las cianobacterias es en esta parte de la nutrición. La parte de la nutrición tenemos elementos, tenemos ácidos, tenemos aquí aminoácidos, etc. Es decir, hay complejos ahorita de productos que vienen inclusive con nanopartículas de plata, que van a ser súper interesantes. ¿Cómo intervienen las cianobacterias en la parte de la fotosíntesis? Los pigmentos. Casi todos nosotros creemos que toda la fotosíntesis se da por clorofila. Mentira. Las plantas hacen fotosíntesis por otros o a través de otros pigmentos. El que más hemos estudiado solamente es la clorofila. Pero en este mundo de la ficoeritina, ficocianina, todavía no nos hemos metido mucho. ¿Sí? Todavía no nos hemos metido mucho. ¿Cómo interviene la nanoplata desde afuera? La nanoplata desde afuera abre mecanismos de lo que habíamos hablado, de que el núcleo se entere, por ejemplo, de que hay un patógeno que le va a dañar y que se produzca, por ejemplo, respuestas de muerte celular, por ejemplo, a nivel de expresión de genes que les llevan a que la planta se defienda y a matar a los patógenos a través de fitoalexinas. Por ejemplo, todo lo que es defensa natural de las plantas está relacionado con eso. Vean, me demoraría mucho tiempo poniéndoles esta lista. De origen biótico, ¿cuántos activadores hay? Y de origen abiótico hay un montón. Dentro de esos, ahorita, de los que se trabaja mucho, son las especies de oxígeno activo, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando. Pero la nanoplata ahorita ha ganado espacios súper interesantes en esta línea de inductores de resistencia. Muchísimo. El etileno es controlado a través de la nanoplata, que ya entendimos, y no se produce esta elevación de la respiración en los productos climatéricos. Me gustó mucho el tema de oír y leer últimamente para esta conferencia, de que varios floricultores ya están hablando, ya no de frutos climatéricos, que era lo que nosotros sabíamos antes, están hablando de flores climatéricas, o sea, de flores que hacia la maduración, hacia la cosecha, producen esta curva de elevación de la respiración. Para no permitir que ocurra esta curva muy activa y que les lleve a la muerte, aquí intervienen las moléculas de plata. Todos los controles de respiración
a través de temperatura, de atmósferas controladas, atmósferas modificadas, implica modificar la respiración, por cualquiera que fuera el proceso. Ahorita ese proceso respiratorio está siendo modificado a través de nanopartículas de plata. Todos los órganos y frutos y afines producen una gran cantidad de etileno, eso ya sabemos, es decir, no hay planta que no produzca etileno. Pero por ejemplo, cuando aplicamos nanoplata, nosotros impedimos de que se forme etileno, y si impedimos que se forme etileno, aquí está la lista de fitohormonas implicadas en la resistencia. Si yo le bajo la cantidad de etileno y de pronto no se produce una gran cantidad de ácido oxísico porque estos dos se llevan, se cambia este balance hormonal. Y al cambiarse este balance hormonal, la vida de las plantas y la respiración se hace posiblemente más lenta. Entonces, ahí es donde que estamos trabajando mucho en el mundo de las nanopartículas. A través de la cutícula, ¿qué pueden pasar para que nos entendamos? Un montón de cosas. Pero nos interesa, por ejemplo, que las cianobacterias y las nanopartículas de plata y también aminoácidos que ahorita vienen unidos a las cianobacterias pasan en forma libre la cutícula de las hojas. Es decir, pueden ser absorbidas por la planta en forma súper eficiente. Y al ser absorbidas en forma súper eficiente, se abren mecanismos, como ya habíamos visto, ¿no es cierto?, de liberación de aminoácidos, por ejemplo, por parte de la defensa natural. Pero si yo le pongo aminoácidos que vienen en el mundo de las cianobacterias, de la conferencia que le oí a la señora anterior, a la de José Luis, ella decía que lo que yo estoy haciendo al poner los aminoácidos a una planta, le estoy ayudando a que ella no tenga que gastar sus propios aminoácidos. Ahí está posiblemente la clave de cómo se defienden las plantas. Y el calcio es el mensajero secundario más interesante. Si es que yo le uno al calcio inteligentemente con nanopartícula de plata que haga que se produzcan oxígeno 2, por ejemplo, estoy ayudando de dos maneras. Que el calcio le mande la señal al núcleo para que se defienda de un patógeno que le está atacando. Es decir, la defensa natural de las plantas ahorita se está haciendo más eficiente, si cabe el término, a través de las nanopartículas de plata. Si viene un patógeno y ataca una planta y la planta es susceptible, pues se produce la infección y la planta muere. Pero si es que la planta tiene niveles de resistencia, se pueden producir dos cosas: respuesta local adquirida, que se llama SAR ahorita, y la respuesta sistémica adquirida, que se llama SAR. Es decir, este concepto es el más desarrollado, lo que andamos buscando todos. Si es que las plantas podrían defenderse por su propia naturaleza, estamos logrando el cielo, compañeros. Y para eso hay que entender entonces ahorita este cuadrito. Para que se produzca la defensa a través de reacción de hipersensibilidad, la muerte celular, fíjense los dos componentes que tienen que ver con las nanoplata: la producción de etileno y de H2O2, es decir, las famosas moléculas reactivas de oxígeno. ¿Sí? Para que se produzca resistencia local adquirida, nuevamente intervienen estas, interviene el etileno. Y acá, ya cuando la planta se ha hecho súper resistente a lo bestia, como decimos en el argot popular, intervienen todavía los famosos ROS o afines a los ROS. Es decir, ahí está el éxito de los resultados que nosotros hemos observado en nuestros experimentos. Yo sé que el tiempo es terrible, acuérdense que comencé 5 minutos más tarde, solamente para que no me critiquen, pero adelantándome en lo que ya me van a preguntar también, porque uno tiene que tener la chispa adelantada. La plata se sabe que puede tener problemas con material pesado, pero la nanotecnología de plata nos ha demostrado de que hay mecanismos que en la planta hacen de que la nanoplata, cuando estén partículas muy pequeñas que ya no pueden reaccionar con otras, forme lo que se llaman las fitoquelatinas y que se guarden a nivel de vacuolas y que estén ahí presentes para cuando tenga que controlarse, sobre todo la producción de etileno. Porque debo comentarles que el ciclo de producción del ACC y del etileno ocurre en las vacuolas. Hay mecanismos de defensa natural que no es lo mismo que lo que estaba pasando antes de las nanopartículas de plata, cuando utilizábamos en grandes cantidades sales de plata, que se siguen utilizando para post cosecha y que hay que tener mucho cuidado, porque pueden ser
materiales muy contaminantes. Pero la nanotecnología, al parecer, no tiene mayores problemas. Y con esto termino porque ya vamos a ver los resultados más importantes nada más. Y ahí tengo lo que estamos haciendo tanto en la floricultura, por ejemplo, ahí hicimos con el grupo que les venga aquí. Me imagino que alguien de ustedes está por aquí. ¿Sí? El resultado de la tecnología PCC, brotes excelentes, el número de ciegos fueron desapareciendo, la capacidad fotosintética fue cambiando tan rápido que dejaron de ser rojas muy fácilmente, el área foliar fue incrementándose mucho, porque para que nos entendamos, todas las especies se visten inicialmente de colores que atraigan o que absorban más luz. Las rosas, por ejemplo, se visten de rojo porque el rojo está más cercano al negro. Y cuando nosotros nos ponemos una chompa negra, lo que sentimos es que absorbemos mayor cantidad de energía solar. Entonces las plantas lo que hacen es vestirse de rojo, pero les vemos que se vistieron ahorita muy poco tiempo de rojo, porque después ya comenzaron a hacerse verdes porque las hojas comenzaron a ganar más área foliar. Es decir, esto es un efecto que fue interesante en las nanopartículas de plata. Hemos seguido midiendo el crecimiento, el desarrollo, el número de ciegos, para que vayamos entendiéndonos. Y esta foto me gusta mucho, porque es más o menos como oírles conversar al resto de las plantas de papaya. Esas plantas de papaya se ponen a conversar viendo a esas, y es igualito que en nuestra especie, ¿sí? Cuando le quitan el pelado a la pelada, ella va y se toma un par de cervezas, y ya borrachita le pregunta a la compañera, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y todos sabemos que tiene ella que no tiene ella. Vean, por ejemplo, esa planta. Y vean esto. Entonces dice, ahí están. Vean, esos resultados son interesantes. Ahí, bueno, regresemos un poquito porque ya termino con esto, ¿sí? La molécula de clorofila es la responsable de que pase cosas como estas, y ahí intervinieron tanto las moléculas nanopartículas de plata como también la parte nutricional relacionada con las cianobacterias, ¿sí? Vean el resultado, el testigo narró nanopartículas de plata y cianobacterias, una planta de arroz, etcétera, en las mismas condiciones, ¿sí? Ahora hay cobre con plata, cobre con nanopartículas de plata. Y lo que llegamos a entender hasta ahorita es de que, por ejemplo, hay una enfermedad gravísima que es el moco del banano. Y el moco del banano parece que tuvo niveles de control que casi no tiene, porque ¿qué hacemos con una planta que está con moco? Bótenlo. Y encontramos de que los hijos, los nietos, etcétera, salían aparentemente sanos. Hay que seguir la investigación, por supuesto, pero si ven lo que se produjo aquí, por ejemplo, la capacidad de lo que habíamos hablado en el almuerzo, de lo que no entendemos muy bien cómo ocurre. Si una planta reacciona produciendo un sistema radical fuerte, es posible que aquí esté el gran secreto de lo que todavía no hemos descubierto, ¿sí? Aquí se utilizaron nanopartículas de plata cianobacterias y fíjense la calidad y el tamaño de los bananos con las pruebas que hemos hecho. También se ha estado trabajando últimamente en cacao, y aquí es interesante, fíjense la floración del cacao. Y la floración del cacao es interesante porque mientras los otros frutales florecen en la parte que le dé el sol, el cacao florece en la parte que no le dé el sol. Es decir, hay cosas que tenemos que seguir observando, tenemos que seguir analizando y tenemos que seguir investigando. Vean, por ejemplo, ensayos en pitahaya, el botoneo de las nuevas flores. Vean, estas parecen hechas con compás, hermano. ¿Sí? Nanoplata aplicado directamente ya en esta nueva tecnología. En post cosecha, los resultados son fabulosos. Con nanoplata ahorita se pueden mantener flores por espacios de tiempo que ustedes no se imaginan, y eso significa mucha plata, muchísima plata, muchísima, mucha plata. Últimamente, por ejemplo, metiéndonos en otros cultivos como en papa para ver la capacidad de enraizamiento, por ejemplo, con algas marinas, con productos enraizantes, o sea, hormonas, con cianobacterias y con fertilizantes, obtuvimos estos resultados preliminares que son interesantes. Aquí vemos, por ejemplo, cómo comenzaron a brotar las papas, tanto con cianobacterias como con algas, a diferencia de lo de acá con los otros tratamientos.
Y el resultado final, después de este proceso, pudo manifestarse en lo que conocemos poco, que es la raíz. Aquí es el resultado con cianobacterias y el resultado también con algas marinas, que fueron probadas a la par. Entonces, compañeros, yo creo que con esto nos ha quedado más o menos claro el tema. Ahora, yo lo último que quiero decirles es que nosotros debemos mejorar nuestra capacidad de observación. Si no mejoramos nuestra capacidad de observación, cualquier cosa es posible. Por ejemplo, ahorita les hago notar lo siguiente. Estas pitahayas florecen a lo bestia, pero para que florezcan a lo bestia y que las yemas vegetativas se transformen en flores, tiene que llegarles luz. No pasa lo mismo con el caso, por ejemplo, del cacao. El cacao versus las respuestas a cianobacterias y nanotecnología abre flores en lugares donde que no deberíamos esperar que se abrieran flores. Y aquí hay más utopías. Por ejemplo, los que están aquí es del grupo Utopía, ¿no es cierto? Pero la de arriba son dos utopías que vale la pena que los analicen, ¿sí? Yo cuando les hacía las preguntas a mis estudiantes en aula, ¿cuántos arcoíris han logrado ver a la vez? ¿Y por qué no han visto más arcoíris? Porque hemos heredado todavía un poco del mono. Andamos agachados. Las respuestas hay que mirarlas viendo al cielo, hermano. Cuando levanten al ver el cielo van a encontrarse con muchos arcoíris. Lo que tienen aquí es lo que se denomina el ojo de Dios. Son fotos mías. Pero lo que les voy a comentar como último para agradecerles por la espera de estos 5 minutos es que fueron tomadas en Muisne, poquitos días antes de que ocurra el peor terremoto. ¿Pero qué observan en las esferas iris? Ya no arco iris. Que un arco iris tiene el azul en la parte interna y el rojo en la parte externa, porque las longitudes de onda del azul son de 400 nanómetros y del rojo son de 700 nanómetros. Lo que están viendo aquí es un arco iris a la inversa, donde el azul está afuera y el rojo está adentro. Pensando que estaba dando clases en México, casi digo cabrones. Gracias, señoras y señores. Excelente, Norma, muchas gracias. Preguntas, primero del público. Allá arriba, Carlos. Si no les veo, si hacen más y agitan la mano para poder ver las siguientes preguntas, por favor.